es el equilibrio para el punto de rocío. Lo ubicamos allí. Esta expresión se transforma simplificando el líquido y luego la cantidad de moles de vapor, y nos queda entonces que la proporción de gas, o sea Z sub I, es igual a la proporción de gas en estado de vapor, porque líquido no hay. De ese modo reemplazamos en la expresión y nos queda que la sumatoria de XI es la sumatoria de los ZI sobre KI, ya que no hay Y. La sumatoria siempre es 1 y esta es la condición para el punto de rocío. Quiere decir que la sensibilidad la vamos a dejar de lado. Esto es que pasa si aumenta un poquito la presión, un poquito la temperatura, pero es un mecanismo de razonamiento que me parece que es un poco exagerado. Así que completemos este cuadro de esta manera. Si se da la primera condición en amarillo, tenemos un líquido. Si tenemos la igualdad igual a 1, estamos en un punto de burbuja. Si es mayor que 1, la sumatoria de K sub I por Z sub I, estamos en un gas o en una mezcla bifásica. Si la sumatoria del cociente ZK es menor que 1, estamos en presencia de un gas. Y si esta sumatoria es 1, estamos en un punto de rocío. Ahora bien, aquí podemos entonces considerar que si la sumatoria de los ZI sobre K es mayor que 1, estamos en un líquido o en una mezcla bifásica, con lo cual, de ver los datos, podemos eliminar algunas opciones. El líquido subenfriado está claro, el punto de burbuja está claro, la condición para el gas, para todo gas está clara, la condición para punto de rocío también, y con respecto a las otras dos, entonces, la cosa queda así. Si se cumplen simultáneamente esas dos, estamos en una mezcla bifásica. Esto sería la conclusión entonces del tratamiento de dos sustancias puras, o sea, ideales, pero mezcladas, a condición de que la mezcla tenga su componente líquido y su componente de vapor. ¿Algún comentario? Bueno, vamos a hacer un pequeño avance en estática de los fluidos, sobre los temas principales de la clase. Entonces, stop share y me voy a buscar el otro PowerPoint. Creo que es el este. No, este no es. Yo lo tenía por acá. Debe ser este. Bueno, vamos a arrancar entonces el planteo del tema 2, que es fluidostática. Es decir, líquidos en reposo. El efecto que producen los líquidos en reposo se pueden estudiar desde 3 puntos de vista. Primero, la presión que impulsa a esos líquidos a generar un empuje, luego el empuje que los líquidos generan contra compuertas, contra terraplenes, etc. Y luego el concepto de flotación. Estos son los 3 grandes temas en los que subdividimos el estudio de los fluidos en reposo. Presión, entonces terminamos de agotar el tema, como ven está para largo.
Y clasificamos dos tipos de fuerzas que generan presión. Una de ellas es las llamadas fuerzas de cuerpo, que no tocan el cuerpo, y otra las de superficie, que sí entran en contacto con él. Las fuerzas de cuerpo son aquellas en donde el objeto está motivado, conducido por campos electromagnéticos y gravitacionales, campos en donde no se toca físicamente al cuerpo. Las fuerzas de superficie sí reciben el contacto directo, como es la flotación, donde el cuerpo recibe el contacto con el agua a través de su superficie. ¿Cómo reacciona un cubo diferencial de fluido ante la solicitación de un esfuerzo externo? Reacciona de acuerdo a la ordenación de tres ejes, en donde el esfuerzo que solicita al cubito se divide en dos. Uno que está ahí en rojo, que es perpendicular a la superficie, llamado Z o tensión normal, y otro, el negro, que es paralelo a la superficie y es la tensión tangencial. La nomenclatura es variada, en este caso usé ZZ porque corre como el eje Z, y tau, que es el esfuerzo de tensión tangencial, se ordena dividiéndose en sus dos componentes perpendiculares. O sea que ante la solicitación externa, la cara del cubito reacciona con tres fuerzas, dos tangenciales y una normal. Las tangenciales tienen como nomenclatura primero el Z, el eje al cual son perpendiculares, en este caso Z, y luego el eje cuya coincidencia manifiestan en cuanto a su dirección. Esa misma situación se da en todas las caras. En todas las caras tenemos la reacción de una tensión de corte, una tensión normal, perdón, y dos de corte. Quiere decir que este cubito, como lo vemos acá, tiene que poder manifestarse matemáticamente de una manera ordenada, y para eso existe lo que se llama un tensor. Un tensor es una matriz, pero acotada a una determinada representación particular. En este caso tenemos que representar tensiones. Así que la palabra tensión aparece por partida doble. Primero porque esto es un tensor matemáticamente, y luego los elementos que el tensor va a tener son tensiones físicas. Por lo tanto, ordenamos en la diagonal los esfuerzos perpendiculares y complementamos con los esfuerzos tangenciales correspondientes esta matriz o tensor de tensión. De esta manera comunicamos matemáticamente cómo funciona tensorialmente nuestro cubito diferencial de fluido. Muy bien, queda reservado para más adelante. Veamos los dos principios más importantes de Pascal y de Clairaut, que son los dos teoremas más importantes de la hidrostática. El principio de Pascal es bastante elemental y lo que dice es que la presión alrededor de un cuerpo sumergido es constante en todas sus caras. Esta demostración es bastante aburrida, la pasaría por alto, simplemente se las muestro y les digo cuál es la conclusión, que ya acabo de mencionarla, pero la pruebo más claramente. Supongamos que tenemos este elemento diferencial de fluido que tiene tres caras. El líquido entonces reacciona comprimiendo a este cuerpo diferencial con tres fuerzas. La fuerza es el producto de la presión por el área, por lo tanto reemplazamos por la expresión presión por área. Fíjense que le puse presión sub S, sub X y sub Y, porque yo no sé que son iguales, es lo que quiero demostrar. Bueno, la demostración parte entonces de agregar el peso propio y hacer un planteo de fuerzas en el eje X y en el eje Y, trabajar analíticamente, algebraicamente. Demuestro que hay una deducción atrás simplemente, pero no me parece hacer hincapié en su deducción. Y ahí tenemos Px igual a Pi igual a Ps. En rigor de verdad, esto es lo que quiero que se visualice. Si esta pelota tiene agujeros todos iguales y le damos presión con la jeringa, los chorritos van a ser todos iguales.
sea, la presión en todos los puntos de la pelota van a ser iguales, tanto los de arriba como los de abajo, los de la derecha, los de la izquierda. Esto es lo que dice el teorema de Pascal o teorema de la isotropía. ¿Está bien? Surge una presión en el seno de este conjunto de líquidos que se transmite como valor constante en todos los puntos. Bueno, el principio de la hidrostática fundamental de la ley de Clairaut es más conocido, bueno, más utilizado porque el otro es elemental. Sí vamos a deducirlo. Dice que la presión que aparece como consecuencia de movilizarse en el eje Y o en el eje Z en un fluido es ρ por G por H, o sea, densidad por gravedad por profundidad. La profundidad se denota como H, como diferencial Z, como diferencial Y, muchas nomenclaturas, incluso dentro del mismo libro. Fíjense el signo. El signo en mecánica de los fluidos, que es una materia tan rigurosa en el contenido analítico de las deducciones, tiene las fórmulas como un agregado romántico conceptual. ¿Por qué menos? Si ustedes sumergen un cuerpo en un fluido, ¿la presión aumenta o baja? Se comprime, aumenta la presión. Pero como ustedes descienden en el fluido, avanzan en la rama negativa del eje, por lo tanto el diferencial Y o Z o lo que sea tiene que ser negativo. Por lo tanto le ponemos un negativo para que menos por menos sea más y la presión aumente. Bueno, todo eso es romanticismo. Se dan cuenta que ese signo es un aporte conceptual, no deviene de ningún resultado matemático y no conduce a demasiado tampoco. Así que los signos en mecánica de los fluidos no se los tomen a pie juntillas. Tenemos nuestro elemento diferencial, pongámosle una presión adentro y consideremos en rigor de verdad que esa presión puede variar por distintos motivos dentro del mismo eje. Por lo tanto, las fuerzas que comprimen a ese fluido en el eje de las X estarán formadas como presión por área. El área es delta X, diferencial Z para esta cara y para esta también, diferencial X, diferencial Z. La presión es P en el centro, aquí se incrementa y aquí disminuye. ¿En cuánto? En la mitad, porque esto es la mitad del cubo, del cambio de presión con respecto a I diferencial I. Y en este caso, la presión, en vez de restarle esto, se le suma. Por lo tanto, una composición en el eje de las X de las fuerzas, ahí repito lo mismo para todas las caras, y agrego el peso propio, que es densidad por volumen. La masa es densidad por volumen, y el volumen es el producto de los tres diferenciales. Entonces ahora componemos en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Ahí está. Masa es volumen por densidad. Por lo tanto, la aceleración está acá. El volumen es el producto de los tres diferenciales y el volumen por la densidad da la masa. Así queda entonces en el eje X. Fíjense que esta presión por área se simplifica con esta presión por área aquí y queda un medio más o menos un medio. Con el cambio de signo se suman los medios y queda así. Por lo tanto, ahí tenemos la expresión para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. La diferencia es que tenemos aquí un componente de aceleración para cada eje, pero al eje vertical le ponemos Z, le ponemos la gravedad. Fíjense que cuando vimos la expresión recién, aquí decía diferencial I. En el texto del mismo libro cambia, ¿no? Acá, bueno, no importa. Acá tenemos las tres expresiones para las tres fuerzas y ahora lo que hacemos es simplificar los diferenciales, porque están de los dos lados de la igualdad y nos queda así. Ahora suponemos que este líquido está en reposo. Si está en reposo, vuelan las tres aceleraciones a sub I, queda solamente G. Por lo tanto,
esto es 0, y la única expresión que queda viva es esta. Cambio de presión es menos ρ por G por H, o Z, o Y, como le quieran llamar a la profundidad. Fíjense, primer dolor de cabeza, el signo de donde aparece. Bien, se puede uno arreglárselas con la deducción para que desaparezca. Bueno, tómense con los signos las libertades que necesiten. Veamos entonces cómo utilizamos este teorema de Clairaut para analizar la variación de la presión. La primera posibilidad es que varíe la presión porque nos sumergimos en el mar. En ese caso, podríamos averiguar qué presión hay en la base de este iceberg. 10 metros agua abajo. Por lo tanto, tenemos así la densidad del agua de mar, la presión atmosférica y la fórmula que acabamos de deducir. La presión es ρ por G por H, sí, pero si nos vamos a meter en el mar, bien podríamos sumarle la presión atmosférica, que es P sub 0. O sea, quien pone P igual a P sub 0 más ρ por G por H está bien, y el que pone P igual a ρ por G por H solamente también, porque podemos hablar en términos absolutos o relativos con respecto a que se incluye o no en el valor de presión la atmosférica o no. En mecánica de los fluidos está bien considerar de las dos maneras. En este caso seamos prolijos y consideremos la presión real. O sea, aquí abajo hay una presión que se suma a la que ya había acá. Por lo tanto, este es el resultado de la cuenta. Y esta es la presión que hay 10 metros más abajo en el aire. ¿Está bien? Ahora veamos cómo varía la presión con la altura, pero no sumergiéndonos en el mar, sino elevándonos en la estratosfera, en un lugar donde el fluido es compresible, porque el gas en ese punto es compresible, ya vamos a ver por qué, y donde la temperatura es constante. Ya hace tanto frío en la estratosfera que la temperatura no varía. No hablo de la atmósfera, hablo de sus condiciones de flujo compresible y temperatura constante. Eso ocurre en la estratosfera. Vale entonces esta expresión de termodinámica, presión sobre densidad constante. Por lo tanto, componemos esa expresión con esta otra que acabamos de deducir, que es la ley de Clairaut. Despejamos 1 sobre ρ y despejamos aquí el diferencial I, y en donde dice 1 sobre ρ reemplazamos. Esta expresión entonces queda preparada para integrar. Integramos en la altura e integramos en la presión. La presión está en el denominador. Sacamos las constantes para afuera y al integrar aparecerá un logaritmo. Entonces, esa es la diferencia entre las dos presiones P sub 0 y P a dos profundidades I sub 0. Despejamos el logaritmo de la diferencia de presiones y despejamos P. Quiere decir que la presión P sub 0, que es la atmosférica, se convierte en una presión P si pasamos de una altura I sub 0 a una altura I, con condiciones de partida de densidad y presión sub 0 conocidas. Ahí tenemos entonces la segunda versión de la variación de la presión con la profundidad. En la primera consideración nos fuimos al fondo del mar, en la segunda consideración estamos en la estratosfera. Vamos a una tercera condición, que es la atmósfera. En la atmósfera va a haber un cambio en la presión
por el cambio de altura. Entonces vamos a la atmósfera, consideremos el aire como un gas ideal, vale la ecuación de Clapeyron, presión igual a ρ por T por la constante R, vale también la ecuación de Clairaut que acabamos de deducir, y una combinación de ambas nos lleva a plantear esto. Tenemos a la izquierda el cambio de presión, a la derecha el cambio de profundidad. Mandamos la presión de un lado, la profundidad del otro, pero fíjense que la profundidad va a cambiar de acuerdo a esa expresión. La temperatura tendrá un valor T sub 0 y va a ir enfriándose con el valor de la altura I con una constante beta que está acá. Por lo tanto, esta expresión para la temperatura que depende de la profundidad la tenemos que poner acá. Eso hacemos. Ahí le enchufamos. Entonces ahora podemos integrar a la presión en la izquierda y a la derecha la profundidad que está en el denominador. Esta integral entonces se resuelve así. Expresión que se puede escribir así. Por lo tanto, tenemos que, partiendo de la presión atmosférica, nos fijamos a qué altura fuimos a parar en un globo aerostático, por ejemplo, y veremos cómo cambió la presión. Repito que esta expresión es válida siempre y cuando al subir en la altura cambia la temperatura, cosa que no pasa en la estratosfera, pero sí pasa en la atmósfera. Tenemos así las tres variantes en donde se aprecia el cambio de presión por un cambio de temperatura. ¿Algún comentario, alguna duda hasta acá? Bueno, no. Bueno, la expresión puede ponerse más simpática como se ve acá. Pasemos entonces a la definición de presión absoluta y presión relativa y veamos algunos dispositivos que sirven para medir. Repito entonces que la presión absoluta es la presión que tenemos en un punto dado y la presión relativa es la presión en un dispositivo con respecto a la presión en ese punto dado. Ahora, como las presiones se miden con aparatos, en mecánica de los fluidos, los conceptos reciben el nombre de los aparatos. La presión relativa entre un tanque y la atmósfera se mide con un aparato que cabe en la mano, por eso el aparato se llama manómetro. Y entonces la presión que mide es la presión manométrica. Es la relativa, sí, pero se la conoce como manométrica porque la mide un manómetro que se llama manómetro porque se lleva con la mano. O sea, esta es la ley de la selva de los instrumentos. Se le pone un nombre a los conceptos, a pesar de que ya tenían. Este es el manómetro, entonces, fíjense que como esta serpentina se estira de acuerdo a cuánto sople, aquí hay una serpentina de cobre, que le pasa lo mismo. Conectado el dispositivo a un tanque con presión, la serpentina se mueve, el movimiento se traslada a este juego de mecanismos y mueve la aguja. La presión está calibrada y se suele medir en bares. Este es el conocido como manómetro de Bourdon. El manómetro de Bourdon entonces sirve para medir presiones relativas que se llaman manométricas.
Otro dispositivo es el barómetro. El más conocido es el de Torricelli, en donde se zambulle un tubo al cual se le ha hecho previamente vacío en un fluido que puede ser mercurio o puede ser agua. El mercurio asciende debido a la presión atmosférica a 760 milímetros, el agua ascendería 10,33 metros. Como el aparato se llama barómetro, la presión que mide es la barométrica, es la absoluta. O sea, la absoluta es la barométrica, la relativa es la manométrica. Bueno, hay más chiches para medir presiones. Este es el piezómetro. Mide el cambio de profundidad de una columna de agua en pies. Por eso se llama piezómetro. Supongan que ustedes quieran determinar la presión en este orificio en este agujero. Acá hay una presión P sub 0, que en este caso es una presión cualquiera, no la atmosférica. El tanque está a presión, y esa presión con el agua aumenta hasta este valor. Si se conecta a un tubo de vidrio del lado de afuera, el agua va a subir y subir y subir hasta estabilizarse en un determinado punto. Ese punto entonces está a una distancia tal que con la ecuación de Clairaut permite calcular la presión. La presión es ρ por G por H. Recuerden que ρ por G, que es densidad por gravedad, es el peso específico gamma. Bueno, seguimos hasta que se consuma el tiempo, ¿sí? Después retomamos la próxima. Por lo tanto, la presión en este orificio es ρ por G o gamma por la cantidad de pies en el que subió el agua. Este es entonces un piezómetro. Veamos un refuerzo del concepto de presión absoluta y relativa. Supongan que estamos ubicados a nivel del mar. Tenemos allí la presión atmosférica estándar sobre nuestras cabezas, que tiene como valor cualquiera de estos que están acá. Podemos expresarlo en milímetros de mercurio, en atmósferas, en pascales, en metros de agua, en psi, etc. Ahora, supongamos que vamos a un lugar elevado y tenemos un tanque, o tenemos un gasoducto, o un ducto cualquiera, un oleoducto, un acueducto. Ponemos un manómetro para medir la presión entre el ducto y la atmósfera. Cuando conectamos el manómetro al ducto, vamos a ver un incremento de presión que se puede marcar así. La presión total va a ser el componente de la presión a nivel del mar, que es la barométrica, más la presión manométrica que mide el manómetro en el ducto. Entonces la absoluta es la suma de la relativa más la manométrica. Entonces la barométrica más la manométrica es la total. Ahora, ¿qué pasa si ponemos ese manómetro en otro dispositivo? Por ejemplo, en un compresor, en la brida de succión de un compresor, o de una bomba que chupe. Si lo ponemos en una bomba, la bomba va a succionar. ¿Qué va a medir el manómetro? Va a medir menos presión que la atmosférica. Por lo tanto, tendremos así que la presión total es producto de la presión de Torricelli, la barométrica, menos la manométrica del manómetro. Fíjense que en todos los casos se da que la presión total es la absoluta o barométrica más la relativa o manométrica. Otro aparato muy simpático es el manómetro diferencial, que permite viajar por una secuencia de líquidos contenidos por una tubería que vincula dos tanques cuya diferencia queremos determinar. Supongamos que tenemos el tanque A y el tanque B. Tenemos tres líquidos allí, que son líquidos manométricos. Pongámosle valores a las densidades o a los pesos específicos, en este caso 1, 2 y 3. Veamos que esas alturas se pueden medir.
y eso hacemos. Y ahora vamos a viajar por el tanque. Tomemos entonces la presión en A. Estamos entonces ubicados en este punto, o en cualquier punto sobre esta línea dentro del seno del mismo líquido. Estamos acá. Ahora, ¿qué hacemos si queremos bajar hasta el contacto entre los líquidos azul y rojo? Tenemos que descender, sumergirnos toda esta profundidad H1. Eso aumenta presión, por lo tanto suma Rho por G por H, o gamma por H. Gamma 1 porque es el líquido azul por H1, y estamos acá. Si estamos acá, estamos también acá, porque por vasos comunicantes estamos en el seno del mismo líquido a la misma altura. Estamos acá. Subamos al contacto con el líquido verde. Si subimos, perdemos presión a una altura H2. Por lo tanto, restamos, para indicar la pérdida de presión, la altura H2 en el seno del líquido rojo, que es gamma 2. Pregunto, ¿qué tienen que ver los signos que estudiamos en la demostración del principio de Taylor? Nada, estamos deduciendo solos. Subamos ahora desde el punto este hasta la vertical, la horizontal está gris. Vamos a perder presión en el seno del líquido verde en una altura H3. Por lo tanto, restamos gamma 3 por H3. ¿Y a qué llegamos? A B. Por lo tanto, acá está la presión en B. La presión en B se vincula con la presión en A de esta manera. Y así utilizamos este manómetro diferencial para medir la presión. Bueno, creo que ya no queda mucho, ¿no? El próximo es un ejemplo de un manómetro bastante más complicado, con varios líquidos. Lo resolvemos la próxima. Quedan 4 minutos, bueno, lo resolvemos ahora, en 4 minutos se puede. Vamos a vincular la presión en A y en B. Tenemos entonces que marcar algunos valores donde se pueden medir desniveles. Medimos estos desniveles con estas distancias, o con las que ustedes quieran, y consideramos las densidades de los líquidos. Tomemos entonces agua del blanco, densidad relativa 1, y esta vez pongámosle densidad relativa. Este es el doble de denso, el triple de denso, y el verde 2,5 veces más denso que el agua. Pongámonos entonces acá. Entonces pregunto, ¿cuánto vale la presión en B? Hasta acá será la presión en A. Pero la presión en ese punto se mantiene igual en todo el recorrido de esta línea gris hasta acá, porque estamos en el seno del mismo líquido y a la misma altura. Ahora subamos hasta tocar el rojo. Subamos hasta acá. Tenemos que descomprimir, o sea, acá signo negativo, en el seno de ese mismo líquido, este valor. Gamma del líquido blanco por H1. H1 es la descompresión para llegar a la flecha blanca. Si estamos allí, estamos también acá, por vasos comunicantes, mismo líquido, misma altura. Ahora tenemos que sumergirnos hasta llegar hasta acá. Si nos sumergimos, aumenta la presión en el seno del líquido rojo, que tiene el doble de densidad, por eso 2 gamma, y la altura es la suma de H1 más H. Ahora, si estamos parados allí, estamos también acá. Entonces ahora tenemos que subir hasta el azul, ahí. ¿Cuánto subimos? H2 más H, ¿cierto? Entonces descomprimimos, restamos. H3 porque estamos en el líquido azul.
y la profundidad es H2 más H. Si estamos allí, estamos allí. Comprimimos porque bajamos ahora H2 en el líquido verde. El líquido verde significa 2,5 veces el blanco, por lo tanto ponemos 2,5 gamma por la profundidad que es H2. Y llegamos. Así vinculamos la presión de A y la presión de B. ¿Está? Bueno, dejemos acá, la próxima nos encontramos con el siguiente aparato que se llama micromanómetro. El micromanómetro va a servir para medir diferencias muy chiquitas de presión que generalmente un dispositivo común no la mide. Pero muchas veces hace falta en los gasoductos, sobre todo, detectar pequeñas pérdidas de presión que un aparato común no las detecta. Sin embargo, es muy importante que sean detectadas antes que ocurra un siniestro. Bueno, chicos, ¿alguna inquietud, comentario general?